Hace ya muchos, pero que muchos años, allá por mediados del siglo XVIII, el repentino e inesperado hallazgo de un mapa del tesoro prácticamente obligaba a Barbanegra a enfrentar una nueva y persuasiva expedición. 3 islas bautizadas con nombres tan desconcertantes como inauditos guardaban en sus entrañas la tercera parte de un apasionante pergamino. La promesa era suficientemente emocionante y alentadora como para emprender sin reparo tan fascinante aventura. Cuando fuesen halladas y reunidas las 3 partes del recortado papiro, sería al fin revelado el más importante secreto jamás conocido. Quien lo encontrase disfrutaría por toda la eternidad de una insondable y majestuosa sabiduría. Voy a recorrer cada uno de los 7 mares hasta encontrar como sea las 3 islas donde se hallan escondidos esos papiros que una vez fusionados se encargarán de descifrar uno de los grandes tesoros del conocimiento. Si no te gustan las misiones complicadas con emociones fuertes, lo siento mucho por ti, pero no me vas a poder acompañar en esta fascinante expedición. ¿Te atreves a convertirte en uno de mis bucaneros? Tras eternas jornadas a bordo, sorteando todo tipo de inclemencias y climatológicos obstáculos, el capitán Barbanegra y su fornida tripulación consiguieron al fin arribar al primero de sus inhóspitos destinos, la isla de los contenidos ideales. Muy buenas a todos, niños y no tan niños. Permaneced muy atentos porque en la clase de hoy vamos a explicar uno de los 3 encabezados que han de dar forma y vida a una temática imprescindible si en verdad deseamos sacar el máximo partido y provecho a la insustituible y mágica herramienta que venimos utilizando. Ya sabéis, nuestros divertidos y fascinantes mapas mentales. Pasemos a explicar, por tanto, cómo deberá de ser el contenido ideal de todo mapa mental adecuadamente optimizado. Contenido ideal que siempre debe de ser la consecuencia de haber resumido, estructurado y en su caso mejorado la información inicial aportada por el texto original. En primer lugar, no podemos olvidar nunca una de las labores que siempre deberá ser emprendida: resumir adecuadamente los paquetes de información inicialmente recibidos hasta deshacernos de todo aquello que pueda resultar superfluo, innecesario o repetitivo. Al mismo tiempo, esa condensada información deberá quedar perfecta y lógicamente estructurada, como ya hemos aconsejado en clases anteriores. Para finalizar, todo mapa mental bien optimizado deberá de haber conseguido mejorar la información inicialmente recibida en nuestros escolares libros de texto, siempre y cuando esa mejora resulte necesaria e imprescindible de cara a la perfecta comprensión o estructuración lógica de la idea o la temática que enfrentamos. Muy, pero que muy atentos a la siguiente idea, porque ha de resultar de vital importancia para que podamos exprimir todo el jugo a las inmensas posibilidades con las que podemos beneficiarnos de nuestro fascinante mapa mental. Todos y cada uno de los contenidos previamente seleccionados deberán ser plasmados y presentados en nuestro definitivo mapa mediante la herramienta, tipo de archivo o aplicación que proporcione mayor capacidad comprensiva y mayor facilidad para que la información que contiene sea fácilmente recordada. Veamos algunos ejemplos. Imágenes. Imaginad, por ejemplo, que tenemos que repasar las distintas partes de un coleóptero.
Esa información siempre deberá ser presentada en nuestro increíble mapa mental con una imagen como la que tenéis en pantalla. Recordemos ese acertado dicho que nos garantiza con toda razón que una imagen siempre dice mucho más que 1000 palabras. PowerPoint. En aquellos supuestos en los que sean variadas las imágenes en juego, una herramienta insustituible con la que podemos condensar y trabajar esa información visual es un PowerPoint si trabajamos con Windows o una Keynote si nuestro sistema operativo es un Mac. Diagramas. En ocasiones, la exposición de contenidos en los que se relacionan distintos elementos entre sí nos estará pidiendo a gritos que preparemos el oportuno diagrama. Eso es así porque la facilidad fotográfica con la que la mente recordará toda esa información resultará infinitamente más fácil si es de esa forma presentada. Tablas comparativas. En aquellos supuestos en los que estamos presentando características o cualidades de elementos comparables, nos aportará gran comprensión y capacidad comparativa si esa información la presentamos en el mapa mental como una tabla como la que estáis ahora mismo contemplando. Vídeo. Para finalizar, siempre resulta altamente motivador que seleccionemos un breve vídeo que nos servirá de introducción para ese interesante tema que el mapa mental nos va a presentar. La presentación de determinadas temáticas en un vídeo o contenido multimedia explicativo puede resultar imprescindible para su rápida e inolvidable comprensión. Si lo hacemos así y buscamos una adecuada y funcional presentación de los contenidos, estaremos cada vez más cerca de disfrutar de ese mapa mental perfecto que con toda seguridad nos ha de facilitar inmensamente la posibilidad de repasar a la velocidad de la luz los paquetes de información en el contenido. Por lo tanto, jamás deberemos de sentir la más mínima pereza a la hora de crear y elaborar este tipo de formatos. Tan solo la acertada preparación de esos contenidos nos ha de aportar un desarrollo cognitivo fundamental a la hora de que sean fácilmente comprendidos y posteriormente recordados. Además, con el tiempo, cuando nos toque repasar esa información, nos daremos cuenta que todo el tiempo invertido en su elaboración nos proporcionó una impagable facilidad a la hora de que sean rápidamente repasados. Expliquemos ahora, para rematar este apartado, los criterios que debemos de respetar para una buena toma de decisiones cuando se trata de elegir y seleccionar esas fuentes de información que nos permitan enriquecer adecuadamente nuestro árbol o mapa mental. Debemos de tener mucho cuidado para asegurarnos siempre que las fuentes que utilicemos sean de total confianza. Por supuesto, no deberemos copiar y pegar lo primero que encontremos sin antes asegurarnos que se trata de una fuente verdaderamente confiable. Deberemos dar prioridad a aquellas fuentes de información que nos faciliten el rápido traspaso de contenidos a nuestro mapa mental, copiando y pegando rapidísimamente esas ideas y conceptos. Los vídeos, audios y textos no digitalizados nos complican el proceso al obligarnos a escribir manualmente sus contenidos o a realizar una labor de conversión de archivos en la que normalmente hay que dedicar mucho tiempo. Tan solo en casos muy puntuales en que esas fuentes aporten un altísimo valor académico o de invaluable capacidad explicativa, quedará justificada esa ardua labor. Este criterio consiste en que en principio solo debemos de añadir lo estrictamente necesario para la mejora de la comprensión del contenido que no ha quedado suficiente e inicialmente aclarado. Un exceso de información se puede llegar a convertir más en un perjuicio que en un beneficio, ralentizando repasos y obligándonos a un esfuerzo innecesario cuando nos toque resumir esos contenidos añadidos en unos exámenes que normalmente quedan limitados respecto a su tiempo de ejecución. Un mar en calma, suavemente acariciado por una constante pero suficiente brisa marina, se encargó de facilitar una travesía que a la postre resultó mucho más cómoda y apacible de lo inicialmente esperado. En pocos días consiguieron atracar una vez hallado el segundo de sus destinos.
la isla de la memoria fotográfica. Características formales para un mapa mental perfecto. Es importante que utilicemos un tipo de letra que nos facilite una lectura fácil y perfectamente legible. Deberemos de cuidar que esta nos facilite el repaso vertical no excediendo la anchura de la pantalla del dispositivo. En otro caso, quedaríamos obligados a conjugar movimientos verticales y horizontales que indudablemente ralentizarían la lectura o repaso de nuestro mapa mental. Siempre deberemos de procurar disfrutar de una anchura suficientemente estrecha como para que facilite una lectura vertical. Está comprobado que los contenidos presentados en cápsulas de excesiva anchura no facilitan una lectura rápida, que es, evidentemente, la que más nos interesa. Nunca olvides, bucanero, que un buen resaltado es de vital importancia si queremos disfrutar de memoria fotográfica. Roque. Aconsejamos la utilización de negrita para destacar la palabra clave de cada cápsula. Este truco nos va a facilitar la inmediata deducción del resto de contenido. De esa forma, volaremos literalmente en los repasos y facilitaremos la capacidad de expresar con nuestras propias palabras un contenido que ha sido previamente comprendido sin la necesidad de releer todo el texto. Eso sí, deberemos de ser muy cuidadosos a la hora de elegir acertadamente aquella palabra que nos permita deducir fácilmente el contenido de cada cápsula. Posteriormente, como veremos más adelante, gracias a estas palabras clave, podremos crear cuentos mnemotécnicos y disfrutar de repasos en vertical a la velocidad de la luz. Imaginemos la información que tras un simple vistazo podemos deducir si usamos acertados iconos cuando la cápsula contiene un ejemplo, un anexo, un enlace o en su caso un comentario. Añadir selectas formas y colores se convertirá en nuestro mejor aliado para que la mente los asocie con determinados contenidos. Lo ideal es que los colores de los distintos niveles vayan suave y progresivamente bajando o subiendo de tonalidad a medida que vayamos acercándonos o alejándonos de la raíz del árbol mental. Igualmente podemos destacar con determinados colores esas cápsulas que por algún motivo tienen una importancia especial. De esa manera, cuando la mente se encuentre con esa forma o ese color exclusivo, asociará inmediatamente que esa cápsula contenga notas o anexos expresamente creados, cápsulas pendientes de repaso que sean especialmente complicadas o aquellas que por el motivo que sea necesiten de una especial atención en futuros repasos. Para terminar, no olvidemos que podemos resaltar con tipos de letra específicos. Resultaría muy conveniente, por ejemplo, el uso de cursivas para resaltar citas. Si un mapa mental lo llenamos con un exceso de imágenes, colores, iconos o un abuso de palabras resaltadas, al final lo único que conseguiremos será saturar la mente y el efecto que queremos conseguir con nuestros resaltados se perderá totalmente. Recordad siempre que debemos de mantener a lo largo del tiempo el uso de un determinado resaltado asociado al mismo efecto u objetivo. Por eso es fundamental que dediquemos suficiente tiempo antes de elegir ese tipo de letra, color, forma o icono para conseguir un determinado efecto de resaltado. Porque una vez elegido, lo ideal es que sea mantenido de una forma permanente para que la mente siempre asocie con suma facilidad lo que ese efecto de resaltado nos quiere recordar. Imaginemos que queremos usar colores para dar más o menos importancia a una determinada cápsula. En esos casos, resultará ideal que usemos los colores del semáforo para que la mente relacione muy rápidamente intensidad de color con importancia del contenido. A mayor intensidad, mayor importancia. Eso sí,
tener mucho cuidado con el uso de tonalidades extremadamente intensas, porque siempre van a provocar que el foco de atención se vaya inconscientemente a la cápsula así resaltada. Cuando trabajemos en equipo, deberemos de sincronizar los resaltados utilizados con el resto de compañeros. Viento en popa y a toda vela, partió por tercera y última vez la fragata del capitán Barbanegra con la esperanza de superar la que estaba llamada a ser la antesala del más grande de los acertijos. De encontrar el trozo de pergamino que faltaba, podrían al fin descifrar ese enigmático mensaje que prometía proporcionar la más insondable de las sabidurías. Pero antes de que todo eso pudiese acontecer, tendrían que encontrar la isla de los cuentos mnemotécnicos. Fijaos muy bien en un importantísimo detalle. Hasta ahora, para recordar fácilmente lo aprendido, hemos venido recurriendo a uno de nuestros mejores y más fieles aliados, nuestra entrañable amiga llamada la lógica o comprensión. Ciertamente, todo razonamiento lógico y evidente, aun con el paso del tiempo, resultará fácilmente recordable. Pero ¿qué sucede si los conceptos e ideas que deseamos recordar no disfrutan entre sí de una relación lógica o comprensiva? Imaginemos que tenemos que recordar el siguiente listado de palabras. El problema que se nos plantea es justo el que acabamos de comentar. Entre ellas no existe una relación lógica, por lo que olvidaremos muy fácilmente la mayoría de los conceptos si nos apoyamos en esa técnica tantas y tantas veces desaconsejada, la memorización o repetición. Para salvar este problema, vamos a apoyarnos en lo que vamos a denominar el cuento mnemotécnico. Imaginad la siguiente escena. Iniciamos un paseo por un camino muy largo. Al final del mismo observamos un inmenso fuego provocado por un espectacular incendio. Nos acercamos y nos topamos con un cuervo gigante que estaba subido a un globo de cuya cuerda colgaba un deslumbrante árbol. Se dirigían hacia una nube con una forma de lechuga y de un color verde fosforito. Os aseguro que si este impactante relato lo proyectamos sobre nuestra pantalla mental con suficiente intensidad, tendrá que pasar mucho, pero que mucho tiempo para no recordar todos y cada uno de esos conceptos. Este mágico y excelente truco lo vamos a utilizar, por ejemplo, para recordar a partir de ahora las palabras clave que hemos resaltado en cada una de las cápsulas de nuestro espectacular mapa mental. De esa forma será muy, pero que muy fácil rememorar la temática desarrollada en cada uno de los árboles creados. ¡Reto conseguido! Pero me da la impresión que ese truco no nos podrá ayudar si lo que tenemos que recordar son números. Para solventar ese inconveniente, nos vamos a beneficiar de otra fascinante estrategia. Para esos casos, vamos a utilizar la tabla numérica que ahora mismo estáis viendo en pantalla y que, por supuesto, dejaremos en la descripción del vídeo. Como podéis comprobar en ella, hemos conseguido relacionar cada cifra del 0 al 9 en función de su forma, el personaje Disney que nos recuerda, su rima o aquella parte del cuerpo humano con la que identificamos rápidamente cada cifra. Las relaciones creadas son tan lógicas y evidentes que es realmente sencillo deducir de forma muy intuitiva la relación entre el concepto y el número correspondiente. Imaginemos deseamos recordar un número de 4 cifras, por ejemplo, el 9865. Va a ser tan sencillo como elegir las 4 casillas de la tabla con la que podamos identificar ese número. Podemos, por supuesto, elegir cualquier casilla que lógicamente coincida con el número que deseamos recordar. Se podrían incluso repetir elementos de una misma columna. En este caso, elegiremos, por ejemplo, las siguientes casillas. Ahora ya solo faltará
poner en marcha nuestra impresionante imaginación para crear un impactante cuento mnemotécnico con los conceptos elegidos. Eso sí, tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado con el orden con el que van apareciendo en la escena creada los distintos conceptos en nuestro divertido cuento. Ese orden debe de coincidir exactamente para que la escena nos recuerde con suma facilidad el número relacionado. Nunca olvidéis que debemos de imaginar un relato como siempre impactante y lo más llamativo posible. Mirando por la ventana, vemos a Dumbo volando, gracias a sus inmensas orejas. De repente se escucha un potentísimo silbato anunciando la llegada del circo. Por las barbas de mi abuelo Barbarroja. Este sí que es un truco impresionante. Solo que, pensándolo bien, creo que tiene un grave problema. Tan solo podremos recordar números que tengan como máximo 4 cifras. Cierto, Pirata Morgan, pero eso tiene muy fácil solución. Siempre podemos crear escenas diferentes que relacionemos entre sí para recordar números de todas las cifras que deseemos. Para ello será muy importante que los escenarios creados se diferencien claramente entre sí y su orden de aparición que disfrute de una secuencia lógica. Podemos crear escenarios con una clara línea temporal. Un escenario en Roma o Grecia, otro en la Edad Contemporánea y otro ubicado en el futuro. Lo siento, amigos, pero ya no tendréis excusa si a partir de ahora se os olvida la fecha de nacimiento de alguno de vuestros seres queridos. Una inusitada expectación se podía masticar en el enrarecido y sepulcral ambiente. Ojos incapaces de pestañear contemplaban absortos el ansiado